Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, una vez más aquí en tu espacio con una palabra para ti de parte del Señor. Y en este día quiero que hablemos del proceso, el proceso que cada persona que Dios ha llamado y ha escogido para un propósito especial debe pasar en las manos del Señor. Sí, escuchaste bien, debe pasar. Tenemos que ser procesados, es necesario que seamos procesados. Si alguien te ha predicado el evangelio que te llama a una vida abundante sin explicarte que del hecho al dicho hay un espacio que en el evangelio, en la palabra de Dios, se le llama proceso y es necesario que pases por este proceso. Si tu alma estuvo perdida y corrompida, es necesario que pase por el proceso que la llevará a la restauración. Si perdiste tu identidad en el mundo, es necesario que pases el proceso que te llevará a adquirir la imagen que perdiste, la imagen del unigénito, el primogénito, Hijo de Dios. Amén. El cual vino a la tierra para darte ejemplo y para mostrarte todas las cosas que eran necesario que supiera, porque el tiempo de la ignorancia ya pasó y el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne para perdón, transformación, santificación y resurrección. Sí, vas a resucitar y resucitarás para vida eterna. En Cristo tenemos vida eterna. Para esto quiero que vayas conmigo a Primera de Pedro y vamos a leer en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Mientras vas buscando, quiero que recuerde el fundamento, ¿verdad? Antes de que hablemos de los procesos, es importante estar determinados a mantener nuestro corazón en el primer amor. Si viniste a Cristo y viniste con un corazón sincero y arrepentido, entonces habrás recibido el gozo de la salvación. Y es un gozo que viene con un amor, con una pasión, y es necesario que entiendas que esta pasión debes de mantenerla, este gozo, este amor. Y si eres de alguna de las personas que se han enfriado por causa de los procesos, te invito a que en este momento recuperes lo que has perdido. El Señor te dice en esta hora, aquí estoy para darte lo que ha perdido, pero si no lo ha perdido, avívalo. Cada día aviva la llama del amor que debemos tener en el Señor a pesar de la tribulación, a pesar de los procesos. Hay buenas noticias en medio de cada proceso. Hay conocimiento que debes adquirir para declarar tu confianza, tu fe y que has creído la palabra que Dios te ha dado. ¿Verdad que sí? Tenemos que recordar que el amor de Dios se manifestó al mundo a través del sacrificio que hizo Jesús. Todo hemos pecado, absolutamente todo. No dije tenemos que mantenernos en el pecado o podemos pecar, sino que antes de venir a Cristo, todos hemos pecado. Y todos merecemos la paga por el pecado, que es la muerte. Nadie puede decir que es suficientemente bueno para ir al cielo. Nadie puede decir que lo merece. Solo Jesús ha pagado el precio por nuestros pecados. Dios mandó a su Hijo a pagar esta deuda por nosotros. Ya el precio que Jesús pagó nos dice que hemos adquirido el regalo de vida eterna. Y en esto consiste el evangelio, que a través del nacimiento, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección, el hecho de que Jesús subió a los cielos y regresará, en esto consiste el evangelio. Esto es lo que nos dice que somos salvos en Cristo. Una vez que escuchamos el evangelio de Jesús, lo creemos estas buenas noticias, nos arrepentimos de corazón y los recibimos en todo nuestro ser como Señor, como Salvador, como protector, como proveedor. Cuando creemos y hacemos esta declaración de creer, Dios nos perdona, nos regala la vida eterna y tenemos que entender que la salvación es un don gratuito de parte
de Dios, ¿verdad? Y que Él nos ha dado la bienvenida al reino de los cielos y nos ha apartado, nos ha reconciliado con Él, y todo esto tiene un propósito que conlleva a un proceso. Amén. Tenemos que renunciar a todo lo oculto, todo lo que fuimos en la vieja vida, todo eso, como decía Pablo, el que robaba no robe más, el que mienta no mienta más, el que hacía brujería no la haga más. Si antes consultaba a los muertos, ya no hagas nada más de esto. Sencillamente arrepiéntete de corazón de todo lo oculto, de todo lo que hiciste en oscuridad, y ahora entiende que perteneces al reino de la luz y que tienes que deshacerte de todas esas cosas, así como hicieron, ¿verdad? Muchos, si lo puedes leer ahí en Hechos 19, ahí dice cómo muchos se deshicieron de todas estas cosas que tenían que ver con idolatría. El que era idólatra ya no sea más idólatra. Amén. Si es que tienes que tener la seguridad de que Dios perdonó tus pecados. Vas a pasar por un proceso, no por la vida antigua, sino que vas a pasar por un proceso por causa de la transformación que tiene que surgir en tu vida para el propósito que Dios te llamó. Recuerda, no puedes dudar de que ahora eres hijo de Dios. Si Satanás trató de hacerle dudar a Jesús en el tiempo de la tentación, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes qué? Sigues siendo hijo de Dios, aunque las piedras no se conviertan en pan. Esas cosas, los milagros no determinan lo que tú eres. Lo que tú eres es lo que Dios dice que tú eres. Y si Dios dice que por haber venido a Cristo Él es tu Padre, entonces Dios es tu Padre. Por lo tanto, si Satanás algún día quiere decirte, y no di que Dios es tu Padre, y mira todo lo que te está dejando pasar, entonces tú tienes que responder con autoridad. Todo lo que estoy pasando es necesario que así sea. Confío en el Señor y Él es mi Padre. Amén. Tienes que mantener estas cosas en tu mente, porque Satanás va a venir tratando de distorsionar y que se te olvide que Dios de antemano te dijo que ibas a pasar un proceso. Si es que si te dijeron en alguna iglesia por ahí que todo es gozo y jubileo, te están mintiendo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de que tenemos que ser procesados. Amén. Ahora Jesús tiene el control de tu vida y por medio del Espíritu Santo que Él pone en ti y la oración y la comunión con Dios, Él te va a llevar a congregarte en un lugar para enseñarte, porque después que Él te salva, Él te lleva a congregarte a un lugar para ser enseñado, para que crezca. Tienes que ser bautizado en las aguas. También tienes que pedir ser bautizado por el Espíritu Santo. Si bien ya fuiste sellado por recibir a Cristo por el Espíritu Santo, el bautizo es otra cosa. Esto es lo que empodera al hombre para el llamado de Dios, y esto vendrá en el momento de Dios. Y sabe que los dones, la explosión de los dones, es una de las cosas que manifiesta que el Espíritu Santo está activo en ti, está trabajando, está operando. Amén. Así es que ya tú sabes que en el Señor se ha iniciado un proceso de transformación. Tú recibiste a Jesús, perteneces al reino de la luz, al reino de los cielos. Dios es tu Padre, Dios te ha limpiado. Ahora solo tienes que mantenerte limpio, tienes que crecer y convertirte en un discípulo maduro y fiel. Pero durante el crecimiento vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo que ya fue implantado en ti. Vas a necesitar el alimento de la palabra. Tienes que leerla, memorizarla, escucharla, meditarla, ponerla en práctica. Tienes que tener una relación con Dios a través de la oración eficaz y constante. Amén. Podemos orar constantemente. Si bien muchas veces estamos en lugares donde no podemos hablar en voz alta, Dios escucha nuestros corazones. Recuerda que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él no tiene limitaciones de espacio, de lugar de tu corazón. Así es que puedes derramar tu corazón en cualquier momento delante del Señor. Así es que puedes orar constantemente. Amén. Estas cosas te van a ayudar a madurar y a estar firme contra las acechanzas de Satanás. El servicio. Recuerda, fuiste llamado y escogido no solamente para recibir la salvación, pero para servirle al Señor. Tu fe se va a llevar a cabo
con una responsabilidad que Dios va a poner en tus manos, la cual tienes que ser fiel a ella. Y el día que el Señor te pregunte por ella, tienes que decidirte a que le vas a enseñar, Señor, mira lo que he hecho con lo que pusiste en mis manos. Cuando Él te vaya a rendir cuenta, tienes que ir gozoso a mostrarle lo que hiciste, porque de antemano te ha dado todas las herramientas y solamente las irá descubriendo en ti en medio del proceso. Así es que debes servirle a Dios y esto te va a ayudar también para estar lejos de las tentaciones, ¿verdad? Para no estar ocioso. Habrá descanso también. Y déjame decirte que la adoración y la acción de gracia en medio de todo momento es un descanso espiritual. Cuando estás pasando por tribulación y pones una alabanza en tu boca, en tu mente, en tu corazón, realmente lo que viene a tu vida es refrigerio. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene sobre tu vida. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí y decirte algo. Yo escucho nuevamente todas las cosas que grabo. Como ser humano imperfecto que soy, sé que a veces puedo decir una cosa por otra mientras estoy hablando, pero no es que lo estoy haciendo intencionalmente, sino que puede pasar. Este paréntesis es porque yo escucho otra vez. No escucho para ver los errores que cometí, escucho para aprender, porque Dios cuando usa mi boca para hablar es una espada de dos filos que corta hacia ti, corta hacia mí. Yo también recibo cuando el Señor me usa. Entonces yo escucho de nuevo con tranquilidad todas las cosas que el Señor pone en mi boca para aprender. Si es que si tú eres una de esas personas que me escucha a mí o que escucha a cualquier otra persona que predica, no seas tan duro en el momento que cometemos algunos errores inconscientes, y muchas veces no es por falta del conocimiento, sino porque se nos escapa, ¿verdad? No nos vamos a apoyar en nuestra humanidad para no darle la excelencia a Dios, pero con un corazón íntegro y sincero delante de Dios te digo que puedo equivocarme. Cuando me equivoque, perdóname y quiero que sigas adelante entendiendo que fue una equivocación, pero que las cosas que te estoy hablando tienes que disponer tu corazón al Espíritu Santo para recibirlas. Amén. Cierro el paréntesis ahí y sigo hablándote de lo que Dios quiere que te hable. Si aplicas este conocimiento que el Señor está transmitiendo en este tiempo a tu vida diaria, vivirás una vida en victoria. Una victoria no como los religiosos plantean, con una cara triste, pero una victoria con un entendimiento entero de lo que Dios quiere decir. Recuérdate que la victoria no es la ausencia de pruebas y tribulaciones. Entiende esto. Sí, en medio de las pruebas y tribulaciones podemos decir que estamos en victoria, pero tenemos que decirlo con la palabra de fe. Estoy en victoria porque creo en Dios. Estoy en victoria porque esto es solamente un proceso. Estoy en victoria porque este pequeño espacio de tiempo en mi vida pasará. Amén. Y déjame decirte, no te pongas a mirar el nivel de proceso que están pasando otros. Siempre que nos enfocamos en otro, y esto es algo que al enemigo le encanta, que nos desenfoquemos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para enfocarnos en lo de otro, y tu nivel y tu proceso son diferentes y tus etapas son diferentes también. Entiende que cada quien lleva una etapa en el Señor y que cada quien lleva un proceso de acuerdo al llamado, de acuerdo al propósito, de acuerdo a la voluntad de Dios. No te compares con nadie y no trates de imitar a nadie. Te lo diré hasta el día que yo muera. Tu proceso y tus temporadas y tus etapas son diferentes. No te enfoques en otro más que para escuchar los testimonios porque son buenos, pero no para tratar de imitar ni para tratar de llegar al lugar donde ellos están, porque Dios te llamó para ponerte en un lugar especial. Toma esta palabra y sigue el proceso de acuerdo al tiempo y a la etapa de Dios para tu vida, manteniéndote fiel, manteniéndote firme en la fe de Cristo en medio de cualquier circunstancia. Recuerda, tu transformación es diaria, es constante y es hasta la perfección. Amén. Hasta que Jesús te resucite en aquel día, vas a estar siendo transformado, vas a estar subiendo por diferentes etapas y diferentes procesos y diferentes pruebas. Cada día de tu vida habrá algo
en lo que deberás crecer y tienes que mantener lo que vayas adquiriendo y seguir por más de acuerdo a lo que Dios está haciendo personalmente en tu vida. Ahora quiero que leamos aquí en Primera de Pedro 4 del 12 al 13. Quiero que leas conmigo. Y fíjate que comienza diciendo amados, porque realmente este es el único motivo por el cual somos procesados por Dios, porque Él nos ama. Tienes que recordarlo todos los días de tu vida, porque muchas veces será necesario que se lo digas a Satanás. No, Dios me ama y lo que está haciendo y permitiendo en mi vida es sencillamente porque es un Padre que ama y disciplina correctamente como debe ser. Amén. Si es que leamos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera, con gran alegría. Oh, me encanta. ¿Sabe por qué me encanta? Porque siempre que Dios te dice, sí, te estoy procesando, pero vendrá el tiempo del gozo, vendrá el tiempo de la alegría. Quiero leerlo de nuevo contigo y en este momento voy a quitar todas las palabras españolas y las voy a poner en un español sencillo y actualizado, con el permiso del Espíritu Santo y su guía. Amén. Sé que escucha esto y ponle tu nombre. Aquí donde dice amados, yo voy a poner amada Marisela. Sí, yo soy muy amada. Así como el discípulo Juan que decía el discípulo amado porque sabía que él era amado, yo también soy amada y tú también eres amado, eres amada y tienes que declararlo todos los días de tu vida. Tienes que creer y declarar que tu Padre te ama. Amén. Así es que yo diré, amada Marisela, no te sorprendas del fuego de la prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te estuviera aconteciendo, sino gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de la gloria de Cristo te goces con gran alegría. Amén. ¿Escuchaste qué hermoso? Esta palabra que te da tu Padre, tu Señor, tu amado. Entonces, procesos. Vamos a hablar de los procesos, pero no te asustes de los procesos. Tienen un propósito bueno de parte de Dios para tu vida. Oye, después que he aprendido, ¿sabes lo que digo? Todos los procesos de Dios son perfectos para mi vida. Así es que cuando viene un proceso, hago como las águilas. No me asusto de la tormenta que viene, sino que uso el viento de la tormenta para elevarme por encima de la tormenta. Y tú lo puedes hacer también. Elévate por encima del proceso. Aunque el proceso esté ahí, puedes tener paz en medio de la tormenta. Puedes tener el gozo de lo que puedes mirar allá adelante, que Dios hará, creyendo que Dios hará algo nuevo, que Dios hará algo bueno. Cree lo que tu Padre te dice, Él hará cosas nuevas y te las va a revelar. Así es que gózate por el resultado, aunque estés viviendo en medio del proceso. ¿Y qué son procesos? Son etapas o facetas sucesivas que transcurren en determinado tiempo hasta llegar a un específico fin. Sí, tienen un propósito y el propósito se cumplirá. En esto tienes que pensar. En el caso de los escogidos, estamos hablando del proceso que pasarán los hombres y mujeres que Dios ha escogido. Son acontecimientos de diversas pruebas, aflicciones, persecuciones y tribulaciones por las que el cristiano debe pasar. Hay muchos que son salvos, siempre salvos, y ya Cristo pagó el precio y ellos no tienen que pasar por nada. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Viste lo que leímos en Primera de Pedro? Ahí en lo que acabamos de leer. Pero también, no solamente Primera de Pedro 4, 12 y 13. También puedes buscar Primera de Tesalonicenses 3, 3. Ahí dice, no te inquietes. Para esto estamos. Así es que
quiero que vayas recopilando estos versículos que son la verdad de la palabra de Dios. No permitas que nadie te venda un evangelio barato. No permitas que nadie te venda un evangelio de prosperidad y paz y alegría y abundancia y sin procesos. No, necesitas el proceso, porque el proceso será lo que te capacitará para mantener las bendiciones de Dios con humildad, con una actitud correcta y con administrarla como debe ser, para rendirles cuentas a Dios más adelante. Entonces vamos a seguir hablando de los procesos sin que te asuste. No te inquietes, dijo Pablo. No te inquietes, no te asustes por escuchar hablar de los procesos. Para eso estamos. Así es que estas diversas aflicciones, en ocasiones y por un poco de tiempo, me gusta eso, siempre son temporales. Por eso es que no puedes tomar decisiones definitivas en situaciones temporales, porque la situación va a pasar. Pero si tomas una mala decisión, las consecuencias de las malas decisiones van a quedar. Amén. Así es que no tomes malas decisiones en procesos circunstanciales. Estos son por un espacio de tiempo, pero tienes que entender que son necesarios. Sí, la Biblia dice que son necesarios. Ve a Primera de Pedro 1:6. Y léete ahí para que te des cuenta lo que las Escrituras nos enseñan en verdad acerca de nuestra vida en Cristo. Así es que ellas nos van a permitir desarrollar el carácter de Jesús. Es necesario que cada uno como escogido de Dios pase por diferentes procesos de manera que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Y quiero que sepas las diferentes aflicciones, tribulaciones o persecuciones por las que podrías estar pasando. Mira, así como Jesús pasará por diferentes tentaciones. Así como Jesús pasará por diferentes circunstancias de sufrimiento, aflicciones, y vas a experimentar dolor, y tienes que creer que esta es la voluntad de Dios, porque si fue la voluntad de Dios que Jesús tomara esa copa y que en el monte Getsemaní él dijera que sea tu voluntad y no la mía, así mismo esa es la actitud y el ejemplo que Jesús te dejó a ti. Pero también quiero que sepas que vas a tener ministraciones demoníacas. Satanás hablará a tu mente, pero vamos a hablar un poquito de la tentación. La tentación es el impulso que induce a hacer algo reprobable. Es la incentivación para hacer algo malo. La tentación no es pecado, pero ceder a ella sí. Tenlo pendiente. Si eres tentado, solamente tienes que buscar a Dios. Esta tentación es producida por Satanás. Recuerda que te estuve hablando de las cosas. De antemano te dije qué tienes que hacer. Te dije, ¿verdad?, que tienes que usar la ayuda del Espíritu Santo, dejándote dirigir por Él. Tienes que alimentarte con la palabra de Dios. Tienes que tener una relación con Dios, orando constantemente. Tienes que servirle a Dios para estar lejos de tentaciones y de la ociosidad. Y tienes que descansar creyendo en el Señor por medio de la adoración, de la acción de gracia, poniendo siempre una alabanza en tu boca. Tienes que recordar que ya Jesús obtuvo la victoria por ti, pero que esta victoria no es ausencia de pruebas, no es ausencia de tribulaciones, no es ausencia de que vas a ser tentado. Amén. Vas a ser tentado, pero tú puedes vencer la tentación. Esta tentación tienes que recordar que es producida por Satanás, y Satanás también tiene un propósito, y es destruirte. Satanás va a usar las debilidades del hombre para arrastrarlo y seducirlo. Por eso es que tienes que someter tu debilidad al poder y a la autoridad de Dios. Amén. Puedes buscar acerca de esta seducción de Satanás en Santiago 1:14. Aunque Dios va a permitir la tentación, no olvides que Dios nunca es el que causa la tentación. Él es quien te da la salida. Si Él la permite, es precisamente porque te está procesando, está probando tal vez tu fidelidad, y para que crezcas, recuérdate, tienes que crecer, tu fe tiene que crecer, tu paciencia tiene que crecer, tienes que crecer en el fruto del Espíritu, tu carácter tiene que ser desarrollado, transformado a la imagen de Jesús. Todo esto finalmente será para bien tuyo. Recuerda lo que dice Romanos 8:28. Apropiate de esa palabra. Todo será para tu bien y para gloria de Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo el que ha sido llamado, todo el que ha sido escogido con un propósito, pasará por circunstancias que obrarán para bien en su vida. Que quede claro, hay muchos que dicen, todas las cosas ayudan a bien. No, la Biblia dice a los que aman a Dios, a los que fueron
elegido con un propósito. Así es que te estoy hablando a ti, tú que recibiste el llamado de Dios, tú, el que fuiste escogido, el que fuiste apartado, el que está siendo santificado, también está siendo procesado. Es necesario que así sea. No te inquietes por el proceso. Es para bien. Los procesos de Dios en tu vida son perfectos. Así es que debes de estar consciente de que ninguna tentación está fuera de tu capacidad humana. Dios es fiel. Él no permitirá que Satanás te tiente más de lo que tú puedas aguantar. Óyeme, no sea de los que se apoyan en su humanidad para decir, pequé porque soy humano. No, Dios te dio la capacidad para decirle no a la tentación y para vencer la tentación. Y no solamente esto, sino que por medio de la relación, de la comunión con Él, Él te dará fuerza para resistir el tiempo que necesitas resistir. ¿Qué dice la palabra? Sométete a Dios y resiste al diablo, y él huirá. O sea, vendrá la tentación, pero si tú estás sometido a Dios, llegará el momento que vas a estar resistiendo. Dios te va a dar fuerza para resistir. Mira lo bueno que es Dios. Es un paquete completo que Dios te entrega para que para que manifieste la victoria. Amén. La victoria ya es tuya, pero tienes que manifestarla cada vez que pase una de estas pruebas con 100. Tienes que decidirte a pasarla con 100, entendiendo que la escuelita, como digo yo, la escuela que pasamos en la mano del Señor es perfecta, y Él dice que es necesaria. Así es que no te inquietes. Es necesario que por un espacio de tiempo así sea, pero tienes que recordar que el mismo Señor no solamente te dará fuerza para resistir, sino que te dará la salida para que te mantengas firme. Primera de Corintios 10:13, ve ahí, léelo. Es una promesa que Dios te da y tienes que creerla, tienes que conocerla, tienes que saberla y tienes que declararla cada vez que sea necesario. Otra de las cosas que vamos a pasar, ¿verdad?, serán sufrimientos. Recuerda que Jesús sufrió también. El sufrimiento es tener o padecer un daño o dolor físico o moral. Es experimentar algo desagradable. Es soportar condiciones que no son favorables. El sufrimiento es inevitable en este mundo caído. Y hay diferentes causas de sufrimiento. Sabemos que el sufrimiento puede venir por el pecado, pero también puede venir por el mal uso de la libertad que tenemos en Cristo. Ojo con esto. Ojo con esto, no te busques sufrimiento. Si el sufrimiento viene por causa del nombre de Cristo, gózate. Pero si fue que te lo buscaste, arrepiéntete. Amén. Si es que el pecado puede provocar sufrimiento, esto tenemos que saberlo, tanto en forma individual como en forma colectiva. Por eso es que tenemos que orar siempre por nuestros gobernadores, porque los errores de nuestros gobernadores afectarán todo el pueblo. Amén. Hay razones diferentes por el sufrimiento, no siempre es producto del pecado. Por eso estamos hablando de los procesos. Hay algunos males que Satanás causa porque Dios se lo permite. Hay fuerzas demoníacas que son permitidas por Dios, pero no siempre será por el pecado. Pueden ser para disciplinarnos, para enseñarnos, para que crezcamos, para que maduremos. Amén. Y cuando se trata de esto, es bueno. Este es el sufrimiento que tiene que producir el gozo del futuro que conoces. Amén. Pero tienes que tener presente siempre que es parte de la forma que Dios nos disciplina porque nos ama. Una cosa es el sufrimiento que viene por la consecuencia, por la ira de Dios, y otra cosa es el que viene por el amor de Dios. Lo puedes leer ahí en Hebreos 12, del 5 al 7. Dios, a quien recibe por hijo, disciplina, azota, y al que ama, disciplina. Amén. Léelo ahí, porque todo esto es palabra de Dios. Lo que te estoy hablando es palabra de Dios. No te dejes engañar. Aunque en el momento de la disciplina te vas a sentir tal vez triste, y muchos se enojan cuando Dios envía a una persona a disciplinarlo, pero debería de tomar una actitud diferente. Cuando Dios usa a alguien para disciplinarte, debes de ser agradecido. Una persona que tiene la valentía de obedecer a Dios para darte una disciplina, créeme que está haciendo un gran esfuerzo para obedecer a Dios, porque las personas tendemos a decir,
Podemos decir cualquier cosa a la espalda del otro, seamos sinceros. De espalda somos bien ligeros hablando, pero en la cara de la persona muy difícil le decimos la verdad como debemos decírsela, en el momento que debemos decírsela, con la guía del Espíritu Santo. Esto tiene que ser así, tiene que ser en el momento de Dios y a la forma de Dios. Dios sabe lo que cada quien necesita. A veces necesita amor y compasión, pero a veces necesita unos azotes, una disciplina enérgica con vara, ¿verdad que sí? Y cuando Dios toma tu ser, muchas veces tú tomas esta fuerza de disciplina con vara y muchos se van a enojar. Pero yo le digo a aquellos que se enojan, no te enojes con la persona que tiene el valor de ir a decirte la verdad que Dios quiere enseñarte para transformarte. Si no, sea agradecido y ven humildemente delante de Dios pidiéndole perdón por no haber entendido estas cosas en tu vida antes y sométete a la disciplina de Dios. Amén. Tú tienes que poner la disciplina en práctica. Porque, ¿sabes qué? Si bien, ahí mismo como lo dice la palabra, en el tiempo que recibes la disciplina te entristece, cuando la pongas en práctica y hayas desarrollado esto, sentirás bienestar, sentirás alegría. Nos gusta mucho decir las cosas buenas que tenemos y por eso es que cuando las cosas buenas se desarrollen en ti, también te vas a sentir bien diciéndolas. Y lo bueno es que vas a estar hablando la verdad. Y la verdad se puede decir, lo que es verdad, la estima que tú tienes de ti en cuanto a cosas que son verdaderas en ti, son buenas y puedes expresarlas con humildad, pero sí puedes expresarla. Así es que recuerda que ningún sufrimiento que pases en este tiempo se puede comparar con la gloria que vendrá. Puedes leerlo también en Romanos 8, 17 y 18. Esta es la promesa que Dios nos da y debemos creerla. Debemos recordar que este proceso, este periodo de sufrimiento va a conducir a la transformación diaria. Así es que no debes ver el sufrimiento como castigo, no debes verlo como derrota. Recuerda, gózate en el Espíritu y confía en Dios. No es que como hay algunos que sufren con resignación. No. Sí, acepta el sufrimiento, pero no con resignación. Acéptalo con la esperanza, la confianza y la alegría de saber que es temporal y que va a surgir algo bueno y nuevo a través de esto para tu vida. Y ¿sabes qué? Así como el sufrimiento es colectivo por la acción de uno, también la bendición es colectiva por la obediencia de los que entran en el proceso, aceptan la corrección y ponen en práctica la solución. Amén. El sufrimiento de los elegidos que son fieles a Dios es específicamente los padecimientos que tendremos que pasar por obedecer fielmente y firmemente al Señor en el cumplimiento del propósito que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Escúchalo de nuevo. El sufrimiento que vas a pasar, todos los padecimientos que puedan llegar a tu vida, si eres un escogido de Dios, que te has mantenido fiel y firme, obedeciendo a Dios en el propósito que Él ha diseñado para tu vida, entonces descansa en medio del propósito, porque el que es fiel es el que ha prometido y Él cumple. Si es que recuerda que en ocasiones vas a sufrir aún más que muchos incrédulos. Y esto está en Hechos 14:22. Pero ¿cómo es que yo siendo cristiano y mira aquel impío? Escucha lo que te estoy diciendo. Muchas veces tu sufrimiento será mayor que el de personas que hacen cosas inicuas, pero no tienes que enfocarte en lo de otros. Enfócate en lo que Dios está haciendo contigo, que Él es que sabe para lo que te llamó. Amén. En Cristo tienes que tener siempre la mira y la alegría y la esperanza y la confianza, o sea, una espera en confianza de que Él te dijo que te ha dado la vida eterna y que hay recompensas que no se comparan con nada de las cosas terrenales de este siglo, cosas que ojos no vio, que no han subido al corazón, al pensamiento, al entendimiento del hombre, son las que Dios tiene para aquellos que lo aman y le sirven fielmente por encima de cualquier circunstancia. Así es que
Debes de saber que el propósito de Dios trasciende el conocimiento humano finito y que no siempre vas a saber las razones de la circunstancia que estás viviendo, del sufrimiento, de la tribulación. No siempre la vas a saber, no siempre Dios te la va a decir. Hay periodos de silencio, pero tienes que confiar en Dios aunque no entiendas, y tienes que soportar con esa actitud sincera de victoria a victoria, porque crees en Dios, victoria porque entiendes lo que Dios te está diciendo. Amén. En medio de cualquier sufrimiento vas a experimentar el cuidado de Dios si te mantienes en comunión con Él. Tú puedes estar seguro que Dios te escucha, que Dios te fortalece, que Dios te va a responder en el momento perfecto. Habrán tiempos donde te consolará. Él es el consolador. Amén. Y te va a acompañar. Él dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si es que aunque no lo sientas, a veces tienes que creer lo que Él te dice. Él va a estar contigo en medio de cualquier circunstancia, aunque no lo veas, aunque no lo escuches. Aunque tus emociones te hagan sentir que estás solo, no dependes de tus sentimientos, dependes de una palabra que Dios te ha dado. Habrán diferentes categorías de sufrimiento. Están personas que sufren por las limitaciones físicas, problemas de salud, muchas adquiridas, heredadas y muchas son por imprudencia misma de nosotros, que no cuidamos nuestro cuerpo debidamente. Pero en todo esto te quiere ayudar el Señor. También habrán sufrimientos por causas naturales, desastres naturales, ¿verdad? Los incendios, las tormentas, los maremotos, terremotos, tsunamis, todas estas cosas que son desastres naturales pueden venir por causa, ¿verdad?, y causar sufrimiento. También el sufrimiento puede ser causado por acciones humanas. Sabemos que los humanos, en su deseo de hacer y de adquirir y de posicionarse fuera de la voluntad de Dios, van dañando la humanidad. No se están dando cuenta que son instrumentos del enemigo, y a medida de que van dañando, se van haciendo daño unos con otros. Pero no seas tú parte de esos que ocasionan daños humanos, sino sé parte de aquellos que están en las manos de Dios para traer restauración, ¿verdad? Ahora restauración temporal, pero de acuerdo a tu obediencia en el llamado de Dios, será una restauración total, cielo nuevo y tierra nueva, no lo olvides. Y recuerda también que habrán ministraciones demoníacas, ¿verdad? Habrán consejos malignos que vienen a nuestros pensamientos. Recuérdate que Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles con él, los engañó también a ellos, y ellos cedieron a esto y fueron arrojados, fueron desechados, y estos son ahora aliados de él, y estos los ayudan poniendo cosas en tu mente para desviarte, especialmente para desviarte del propósito de Dios. Así es que tiene que estar pendiente, porque ellos van a tratar, esto es lo que se le llaman muchas veces fortalezas demoníacas. ¿Por qué? Fortalezas mentales, porque ellos van a venir y van a atacar por medio de tu pasado, o por medio de tus limitaciones, o por medio de tus deseos, o seguro a través de tus necesidades o tus emociones. Recuérdate que ellos mientras estuviste en el mundo, estuvieron trabajando mucho tiempo. Óyeme, Satanás nos respeta desde que uno es un embrión en el vientre de nuestras madres. Él está tratando primero con el aborto y luego con el maltrato y las circunstancias, los medios ambientes donde nos desarrollamos. Tantas cosas que Satanás aprovecha en medio de este mundo que él gobierna para destruir. Pero tú tienes que ser entendido de estas cosas. Así es que cuando Satanás venga tratando, hablándote de tu pasado, como dicen algunos, recuérdale su futuro, porque tú tienes esperanza de ir al cielo, pero él no. Él fue desechado y ya su condena está establecida. Mientras tú tienes esperanza de que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y resucitar, él no. Él será echado en el lago de fuego eternamente y para siempre. Y te digo algo, todo aquel que no reciba al Señor y persista en sus malas obras, en sus malas acciones, estará ahí con él también en el lago de fuego, dice la Biblia. Así es que piensa esto y no sea también tú uno de los que lo acompañan al ser el mal y lo acompañarán en la eternidad, sino que sea uno de los que reciben el evangelio, reciben a Cristo, reciben la salvación, reciben el perdón, reciben el señorío, reciben la justificación, son restaurados, son transformados y le sirven fielmente a Dios hasta el final, creyendo toda la palabra que Dios le ha dicho. Así es que recuerda, Él te atacará por causa de tu pasado, tratará de traer
culpabilidad, vergüenza, de que no te perdones a ti mismo, de que no creas que Dios te perdonó, de que no creas que Dios te ama. Pero tienes que recordar que todo esto es una mentira de Él que pone en tu mente para tratar de desviarte. Él tratará de que te desenfoques, enfocándote en tus defectos y limitaciones para que le diga a Dios, ay, yo no tengo capacidad para hacer lo que tú me pides. Mire, todo lo que Dios le pide que usted haga es porque usted lo puede hacer. ¿Acaso el que lo creó no sabe lo que usted puede hacer? ¿Acaso el que lo creó no sabe para lo que lo creó? Si usted no lo puede ver ahora, no se preocupe. Dios le va a ir mostrando su capacidad a medida de que Él mismo la vaya desarrollando. Ella está ahí, pero necesita ser desarrollada. De hecho, por eso los procesos, porque usted necesita desarrollar la capacidad que de antemano Dios le puso ahí para el propósito que Él diseñó. Así es que no te limites en las limitaciones que tú tienes como ser humano imperfecto, no te enfoques en ella. Amén. Enfócate en lo que Dios dice. El Dios que todo lo puede hacer todo posible a través de ti. Aunque tú tengas limitaciones, no te enfoques en tus limitaciones, enfócate en el poder de Dios a través de ti, claro, en obediencia a la guía del Espíritu Santo. Él quiere que tú no veas todo lo que tú puedes ser, todo lo que tú puedes hacer y que Dios te dará todo lo que tú necesitas para cumplir con lo que Él ponga en tus manos. Cree esto que te estoy diciendo porque es Dios quien te lo dice. Tú puedes hacer todo lo que Dios te dice que haga. Así es que cuando el enemigo te hable de tu pasado, trata de traer culpabilidad y vergüenza, desecha esto. Desecha cuando te diga que tú no puedes y tus deseos. Los espíritus de maldad utilizarán circunstancias que tú vives, tratarán de llenar tu pensamiento de todo tipo de inmundicia para pervertir tus deseos. De hecho, eso fue lo que estuvo haciendo cuando estuviste en el mundo. Por eso es que es necesario que ahora tus deseos cambien para que tu voluntad también esté alineada con la voluntad de Dios. Él atacará tu salud y tratará de que tú mires tu condición física y no el plan que Dios tiene para tu vida. Recuerda, Satanás quiere robarte, destruirte y finalmente llevarte a la muerte. Por eso Él tratará de destruir tus emociones. Eso fue lo que estuvo haciendo por mucho tiempo en el mundo. Él va a estar atacando tus sentimientos a través de circunstancias y de personas que son importantes para tu vida, que tú amas. Sí, yo sé que ha pasado cosas, yo sé que te has sentido traicionado, pero no puedes detenerte ahí. Así como Dios te perdonó, perdona. Amén. La mayoría de los casos tal vez no te des cuenta, pero así también hay muchas personas que no se dan cuenta que Satanás los está usando. Tú no te dabas cuenta cuando estabas en el mundo. Así es que no te enfoques en eso. Enfócate en lo que Dios te dice. Están tus necesidades. Esta es una de las cosas que Satanás más usa para desviar y para que las personas se excusen en serle infiel a Dios. Señores, que yo no puedo porque tú tienes que entender. Yo no puedo cumplir con el diezmo porque yo tengo que pagar esto, pagar aquello, pagar lo otro. Óyeme, todo eso son argumentos, son mentiras de Satanás. Tú puedes hacer el acuerdo que tú y Dios hacen para tú hacer algo. Tú puedes hacerlo. Lo que pasa es que no puedes arrancar emocionado, inclusive querer saltar del paso 1 al paso 10. No. Ten las emociones bajo control y camina cada etapa con Dios, siendo consciente, creciendo y manteniéndote firme y fiel, aumentando, adquiriendo y manteniendo todo lo que vas consiguiendo mientras sigues por más. Así es que cuando Satanás venga a aprovechar las necesidades que pueda estar pasando y también trata de traer afán a tu vida para que no tenga tiempo para Dios, ni para estudiar la palabra, ni para orar, ni para adorar. Recuerda que estas cosas que vas a necesitar en la trayectoria del camino que ya Dios ha dispuesto para ti, de antemano la hemos hablado, pero Él va a tratar de que tú no tengas tiempo para nada de esto, de que no puedas prestar atención a la guía del Espíritu Santo. Él va a tratar de que seas un cristiano, un creyente carnal, que te dejes guiar por las obras de la carne, por celos, por envidia, por contienda. Pero tú tienes que desechar todo esto, tienes que crecer, tienes que madurar. O sea, Él va a tratar de que tú no crezcas ni que madures. Pero si tú sabes que Él se está oponiendo a eso, entonces tú tienes que persistir en la guía de Dios. Recuerda que el proceso de Dios se trata de eso. Y lo que Satanás hace se trata de oponerse. Así es que tú tienes que ser fiel y firme.
Porque Satanás tiene 3 cheles de poder y tiene influencia en el mundo que la va a usar. Él conoce las debilidades del ser humano y sabe las cosas que tú ignoras. Así es que él va a tratar de traer pleitos, contiendas, los chismes, ¿verdad? Los descréditos, las calumnias, celos, envidia, todas estas cosas que él sigue haciendo en medio del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, muchos siguen ciegos, sin entender que tienen que derribar todo esto en el nombre de Jesús. Tienen que entender que su lucha no es con el hermano, no es con el papá, no es con la mamá, no es con los hijos, no es con el esposo, como los católicos enseñaron, esa es tu cruz. No, tu familia no es tu cruz. La cruz es el medio que Dios va a usar para llevarte a la muerte carnal. Si tú amas la cruz, porque Jesús murió en ella para perdón de tu pecado, pues te digo, ama tu propia cruz, porque vas a morir a la carnalidad en ella. Dios no se equivocó con la cruz que te ha dado para cargar. Es para que crucifiques tu carne, es para que someta el yo a la voluntad soberana de un Dios que no se equivoca. Recuerda, tu lucha no es con personas, no es con sangre ni carne. El apóstol Pablo se lo dijo a los efesios y esta palabra es para todo. Efesios 6 del 12 al 17. Tu lucha son con espíritus, con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Recuérdalo, pero ahí mismo Él te dice las armas que te dio para vencer. Las armas que te dio para vencer no es la lengua. No es la lengua en la manera que tú la usas. Es todo lo que tú tienes, pero en la manera que Dios te enseña a usarlo. La verdad, no mientas. Vive en verdad, en integridad, sin hipocresía, sin doble cara. Sé sincero. No creas que porque tú eres, por ejemplo, tantos pastores que viven una vida oculta, son una cosa en el púlpito y otra cosa en su casa, y tan empeñados, los hermanos tienen que ver que ellos son perfectos. Óigame, usted es imperfecto. Y todas las personas que Dios pone ahí alrededor de usted, usted tiene que ser sincera con ellos. Es más, estamos para orar los unos por los otros. Si bien hay cosas que Dios mismo nos guarda por su amor, por usted sea sincero. La justicia, mire, Dios le dio la verdad, no mienta, le dio la justicia para que usted obre en justicia. Si usted antes era injusto, ahora sea justo, como la historia de Nicodemo. Sea justo. Si antes usted robaba, ya no robe más. Si antes usted mentía, ya no mienta más. Si antes usted engañaba, ya no engañe más. Si usted paga salario, pague el salario justo. No se coja lo ajeno. No se deje sobornar. El evangelio, comparta el evangelio, predique la palabra. La fe, usted tiene que crecer en fe. Tiene que confiar en Dios en todo, por encima de todo, con todo, por todo. La salvación, cuide su salvación. Usted tiene que cuidar su salvación. Dios le entregó la salvación, pero usted tiene que cuidarla, la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado de la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia? Léala, apréndala, vívala, escudriñela, medítela, aplíquela. Así es que tenemos estas armas que el Señor nos ha dado, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra. Y esto es orando en todo momento para vencer esos principados, esas potestades, esos gobernadores, esas huestes espirituales de maldad. Usted tiene las almas, pero estas almas tienen que estar en perfecta condición todos los días para cuando se ofrezca usted usarla y usarla correctamente y mantenerla limpia, pulida. Recuerde que estos espíritus de maldad son espíritus y se pueden infiltrar usando la cizaña que hay en el pueblo de Dios. Recuerde que el trigo y la cizaña Dios va a permitir que crezcan juntos. Solamente Dios sabe cuáles son los verdaderos cristianos y cuáles son los falsos. Usted puede tener discernimiento de espíritu, no para condenar, para acusar, para maltratar con palabras, pero para no ser engañado, para que no caiga, para que no permita ser hundido, desviado, mucho menos para devolverse, ni para abandonar el evangelio, ni para rendirse, ni para detenerse, ni para salir corriendo. Usted tiene que aprender a resistir. Usted tiene que aprender a ganar. Usted tiene que estar todo el tiempo buscando el rebustimiento, el que Dios lo esté
llenando todo el tiempo de longanimidad, todo lo que se le vaya agotando, usted ir para que Dios vaya rellenando. Su aceite siempre tiene que estar al tope, rebosando. Cualquier cosa que se vaya gastando, es como, usted ve cuando la batería se apaga, que le dan una recarga, usted tiene que buscar su recarga constantemente, así como usted busca su recarga para su teléfono en estos tiempos, ¿verdad? Así usted tiene que buscar su recarga para su espíritu en todo tiempo. No sea piedra de tropiezo para ningún hermano. Ore para que no se deje usar del enemigo con las viejas actitudes, con la mentalidad y los métodos del viejo hombre. Sea fiel. Tiene que crecer y madurar espiritualmente. Tiene que tener cuidado. Satanás siempre va a estar tratando de sembrar mala semilla. Él sabe que darán malos frutos. Deseche la falta de perdón, la mentira, los temores, la duda, la confusión, el desánimo, el negativismo. Recuerde que Primera de Pedro 1:7 nos enseña que nuestra fe va a ser sometida a prueba. No podemos desmayar. Si bien usted y yo sabemos ya que Jesús obtuvo nuestra victoria, pero nosotros tenemos que cuidarla. Usted no va a luchar por obtenerla. Ya Jesús la obtuvo, pero usted tiene que cuidarla y para esto tiene que determinarse y creer lo que Dios le ha dicho. Él lo va a proteger. Primera de Pedro 1:5. Dios lo va a proteger en medio de todo esto. Por lo tanto, usted tiene que confiar en Él y guardar su palabra, la palabra de Dios, guardarla con paciencia. Apocalipsis 3:10. Jesús le dice: confía en mí y guarda la palabra. Mantente fiel. Que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es lo que Jesús te dice. Jesús te dice: confía en mí, guarda mi palabra, guárdala con confianza y con paciencia. Y mientras tanto, aunque estés viviendo, aunque estés padeciendo por hacer mi voluntad, mantente tranquilo, porque Dios es fiel. Así es que mantente creyendo, confiando, poniendo en práctica mi palabra, haciendo el bien en todo momento, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice nuestro Señor. Y nosotros confiamos en Él y seguimos adelante en su nombre y para gloria de Dios. Tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez, que Dios te bendiga.